Las figuras de Juárez y Maximiliano están extremadamente idealizadas. El público en general no conoce lo que sucedió realmente en lo que se denomina Guerra de Reforma, 1857-1860, e Intervención Francesa, 1861-1867. Episodios clave en la definición del actual México. La historia conocida sobre estos 10 años enigmáticos generalmente es una colección de leyendas romantizadas tanto de Maximiliano y Juárez como de Carlota. Sobre Maximiliano y Carlota se han escrito incontables libros en torno a una historia de amor, sin ahondar en sus grandes incógnitas. Los agujeros que existen en esta trama, y el por qué vinieron a México, llevan 150 años sin respuestas. El 17 de diciembre de 1861, desembarcaron en México los ejércitos invasores de los siguientes países: Inglaterra, España y Francia, por una famosa deuda que México no había pagado. Ocurrió mientras los Estados Unidos vivían su guerra civil contra los estados rebeldes del sur, los cuales intentaban independizarse y crear un nuevo país, la Confederación de Estados Americanos, compuesta de plantaciones de esclavos, incluyendo el gran territorio que acababan de quitarle a México, es decir, Texas, en 1848. Al llegar a Veracruz, las tropas invasoras se separaron. Inglaterra y España sorpresivamente se rajaron y se regresaron a sus países. ¿El por qué? Otro misterio. Se responde en este audiolibro. Mientras que las francesas, al mando del ambicioso emperador Napoleón III, presunto sobrino de Napoleón Bonaparte, genéticamente no lo fue, avanzaron hacia la capital para invadir México, y en 1864, dicho emperador trajo al país, para que se sentara como gobernante de la nación conquistada, a un joven príncipe europeo que carecía de la experiencia y la malicia necesarias para el cargo, Maximiliano de Habsburgo. Transcurrieron 3 años y los mexicanos lo fusilaron. Pasaron 150 años más y se olvidó o borró de la historia, en el dominio público, lo que ocurrió detrás de toda esta trama. Hoy se sabe la verdad. La Guerra Civil de los Estados Unidos y la presencia de Maximiliano en México no fueron 2 eventos aislados y simultáneos por casualidad. Se trató de un mismo fenómeno. Maximiliano y su imperio mexicano fue parte de este enfrentamiento. Así lo afirmaron los generales estadounidenses Philip Sheridan e Ulysses Grant. Y en este audiolibro se explica a detalle cómo Maximiliano suministró armamento de Francia a los rebeldes esclavistas del sur, con el objetivo francés de dividir a los Estados Unidos para siempre. A su vez, en forma más global, tanto la Guerra de Secesión como el implantar en México a Maximiliano fueron parte de la guerra secreta que Inglaterra y Francia, y en general Europa, estaban librando para destruir o debilitar a los Estados Unidos y evitar que se convirtieran en la potencia dominante del planeta. Los mismos Estados Unidos, hoy potencia dominante en el mundo, han suprimido o minimizado esta trama de su propio pasado. ¿Por qué? Porque sus antiguos enemigos, Inglaterra y Francia, y en general Europa, son sus actuales aliados. Benito Juárez para los mexicanos es el héroe indiscutible que venció prácticamente solo a los franceses y los sacó de México, y quien derrotó y capturó a Maximiliano y lo condenó al fusilamiento. Pero en su fascinante historia se borró el hecho de que los Estados Unidos complotaron para colocarlo en el poder 2 veces, 1860 y 1867, en esta gran guerra secreta contra Europa, y que el enfrentamiento para sacar a Francia y a Maximiliano de México, en pro de la doctrina Monroe, fue una operación norteamericana aprobada por Lincoln, a cargo de 5 generales desconocidos para el mexicano promedio, y Ulysses Grant, quien se volvió presidente tras el éxito contra Maximilian, Philip Sheridan, William Sherman, Lew Wallace y Herman Storm. La población mexicana desconoce esto porque Lincoln le ordenó a Grant que dicha operación fuera secreta y que se le ocultara incluso al secretario de Estado. En resumen, se borró de los libros no solo esta operación, sino el hecho de que México fue el patio de combate entre 2 adversarios, Europa y los Estados Unidos, y que Maximiliano, Juárez, Carlota e incluso el propio Napoleón III fueron solo piezas, mas no títeres. ¿Por qué en México se ha suprimido o minimizado o distorsionado esta trama de nuestro propio pasado? ¿Por qué los mexicanos tenemos la idea simplificada de Carlota como una mujer bella?